Lo que le voy a contar es un tema sensible y está dando mucho de qué hablar, así que escuche este video con atención hasta el final. Se trata de las pensiones, de sus pensiones, de lo que se dice y no se dice sobre la reforma previsional de Boric y por qué esto debería importarle. ¿Se ha dado cuenta qué es lo que ha estado haciendo el gobierno durante todos estos meses? ¿Ha pensado qué hay detrás de las declaraciones de Vallejo, la reaparición de Bachelet, la gira al sur de Marcel y Jara? Es una estrategia, una jugada política y comunicacional del gobierno para empujar su reforma de pensiones, centrada en 1. Condicionar la reforma de pensiones a la aprobación de la reforma tributaria. Es decir, el eslogan ha sido el siguiente: sin pacto fiscal no hay reforma y sin reforma no hay mejores pensiones. Necesitamos aumentar la PGU, pero eso necesitamos recursos desde el Estado. ¿Y cómo logramos recursos del Estado? Con el pacto fiscal. Más ese monto tiene que subir a 250.000 pesos y para eso se necesita el pacto fiscal. Tenemos que añadirle otra cosita, porque para esto necesitamos luquita. Así que necesitamos pacto fiscal. 2. Desentenderse de los puntos más polémicos de la reforma, calificándolas como fake news, acusando además un supuesto intento de boicot contra la reforma y por lo tanto contra las personas. Entonces, todas estas fake news que se echan a correr tienen un objetivo, y tienen un objetivo que es meter miedo a las personas. ¿Para qué? Para que los cambios no cursen. 3. Acusar a la oposición de no abrirse al diálogo, ni estar dispuesta a ceder, como si ellos estuvieran dispuestos a renunciar aunque sea 1 milímetro de su agenda. Hemos hecho varios llamados al diálogo desde el gobierno, hacia la oposición. La respuesta no siempre ha sido positiva. La verdad es que la gran mayoría de las veces no ha sido positiva. Es curioso, ¿no le llama la atención esta insistencia con que el único camino posible para mejorar las pensiones sea a través de una alza de impuestos? ¿Por qué más plata? ¿Qué es lo que quieren? Curioso también que ni se les haya pasado por la cabeza proponer un recorte del gasto público, una reorganización de los recursos, un uso más eficiente de ellos. Nada, ni una sola palabra. En vez de eso, nos han acorralado en una falsa disyuntiva. O más impuestos, o nada, o malas pensiones. Le digo esto porque cuando se trata del Estado, más plata, ajena, es más poder. Más poder es más control. Y más control es menos libertad. Y eso es precisamente lo que buscan, que sea el Estado el que piensa, decide y actúa por ti. A eso van con la reforma de pensiones. Se excusan diciendo que se han instalado muchas fake news sobre el tema. Mentira. El asunto es bien sencillo. La propuesta original del gobierno en pensiones incluye 3 pilares. El aporte estatal, que consiste en un aumento de la PGU de 194.000 pesos a 250.000 pesos hacia el final del gobierno de Boric, financiado con, adivine, más impuestos de su bolsillo con el pacto fiscal. El aporte del trabajador, que es el sistema de capitalización individual que todos conocemos, es decir, lo que cotiza mes a mes de su sueldo va a una cuenta individual y que con la reforma subirá de un 10% a un 10,5%. Aquí podrá elegir entre un inversor, no administrador, estatal, un IPPA o privado, IPP. Si no elige, se irá por defecto al público. Y la gran novedad, el aporte del empleador o el famoso 6% de cotización adicional. Aquí es cuando las ministras Vallejo y Jara se empiezan a poner nerviosas y acusan de fake news. Se lo explico. Sobre este 6% de cotización adicional que quieren crear con cargo al empleador, usted no tendrá ni propiedad ni heredabilidad. El 70% de este fondo, el del 6%, irá a una cuenta personal, no individual. Ojo, ¿qué significa esto? Que usted no será dueño ni podrá heredar esos fondos. El 30% restante irá a un fondo solidario, intergeneracional, para pagar pensiones ajenas, que no son suyas, el famoso sistema de reparto de Stingo. Pero eso no es todo. Fíjese que sobre este 6% usted no podrá elegir inversor. Habrá un único inversor estatal, el IPPA. Y ojo, otro dato relevante, sé que esto le va a importar. También habrá un único administrador estatal, el APA, Administrador de Pensiones Autónomo, que tendrá el monopolio total. Esto significa que usted no podrá elegir quién administre sus fondos, tanto el 10,5% como el 6%. El APA se encargará de afiliar, recaudar, gestionar, pagar beneficios, etc. ¿Se imaginan al Estado a cargo de todo esto? Con lo pro y eficiente que ha demostrado ser. Su plata en manos de un burócrata. Del terror. Y le cuento, eso no es lo único grave. Resulta que en la práctica, este 6% que le comentaba antes, podría actuar como un impuesto al trabajo, que según un estudio de CLAPES UC, podría generar la pérdida de 150.000 empleos
y el aumento de la informalidad laboral de 300.000 personas. No es un buen pronóstico. Mientras tanto, ¿en qué han dado el gobierno? El ministro Marcel y la ministra Jara una semana entera de gira en 10 ciudades en horario laboral haciendo campaña por mejores pensiones y un pacto fiscal para Chile. En esta gira nos enteramos de algo nuevo de la reforma, eso sí. Escuche por favor este diálogo. Esa pensión garantizada universal excluyó, como le digo, a cerca de 36.000 chilenos que fuimos torturados en el periodo de dictadura. Lo consideramos discriminatorio. Si están incluidos ahora, ¿ya? Es verdad lo que usted dice, están incluidos todas las leyes reparatorias en la PGU. O sea, con la reforma, los exonerados políticos podrán también acceder a la PGU que pagará usted. De nuevo, por si no le quedó claro. Entonces, todos 250.000 pesos, incluido además, a propósito de los 50 años, quienes han estado mucho tiempo excluidos. Los RETIC, los VALEX y los exonerados. Entonces, recapitulando, no crea los cuentos que le vende el gobierno sobre su reforma de pensiones original. Ojo con, ¿de dónde sacan los recursos de la PGU? Subiendo impuestos. ¿Qué pasa con el 6% de cotización adicional? No tendrá propiedad ni heredabilidad. ¿Quién administra? Un único ente estatal, o sea, sin posibilidad de elección. ¿A quiénes va a pagar la PGU? Incluye a exonerados. Esto solo demuestra que el gobierno no está dispuesto a renunciar a su agenda ni a su proyecto político.